Pasamos a un tema que hace unos días lo leí en algunos medios, pero me llamó la atención que para mí, siendo un neófito sobre esta cuestión, me parecía de suma gravedad y no tuvo demasiada repercusión en los medios, en las redes, más allá de alguna noticia por ahí aislada, hasta que nos llega a nosotros una declaración del Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires, suscripto por el presidente, por Carlos Colangelo, que tiene que ver con una situación de sustracción de una fuente radioactiva que se llama cesio-137, lo cual me generó a mí cierta preocupación, porque me parece que es una situación de gravedad importante, más allá de que no conozco absolutamente nada sobre estas cuestiones. Y bueno, para charlar un poco sobre esto, estamos en contacto con el doctor Colangelo. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Varela y Carlos Márquez, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, mucho gusto en estar en contacto con ustedes. Gracias a usted por estar disponible este día sábado. A ver, cuéntenos un poco dos cosas. Uno, yo hablaba, cuando leía la noticia y lo comentaba con algunos amigos, yo hablaba de material radioactivo, pero cuando veo la declaración de ustedes y en algunos medios habla de fuente radioactiva. Coménteme la diferencia entre material y fuente radioactiva y qué es el cesio-137 y para qué sirve. Sí, cuando uno hace la diferenciación entre material o fuente, básicamente cualquier material, cualquier sustancia que es radioactiva, podemos llamarla como material radioactivo. Y generalmente una fuente es cuando uno conoce exactamente la calidad de la fuente, que conoce la naturaleza de la fuente y la actividad de la fuente y que se utiliza para calibrar equipos. Entonces cuando tenemos esa alternativa, la llamamos fuente radioactiva, o sea, de conocimiento pleno y que tiene una utilización de calibración. Claro. Esa sería un poco la diferencia entre ambas. Lo que no dije es que este material fue sustraído de una clínica médica ahí en Rosario, en la provincia de Santa Fe. ¿El cesio-137 se utiliza en medicina? ¿O se puede utilizar en medicina? Sí, en realidad, bueno, tiene varios propósitos. Uno de ellos, como decía al principio, se puede utilizar para calibrar un equipo. Claro. Y que las dosis que reciba un paciente cuando le hacen algún tipo de tratamiento sean las adecuadas. Porque si yo calibro y digo que este material radioactivo tiene una actividad diferente a la que dice decir, evidentemente el paciente, cuando es expuesto a teleterapia, por ejemplo, que es una de las alternativas de uso, va a tener la posibilidad de recibir una mayor cantidad de dosis. Entonces, y para contestar la primera pregunta también original, que no la había llegado a responder, era, bueno, el cesio-137 se utiliza como fuente por un lado, para calibrar, y por otro lado, también con mayor actividades para hacer teleterapia, o sea, con pacientes que tienen cáncer y tienen que hacer algún tipo de tratamiento localizado y sin ser médico, se utiliza ese tipo de fuente para, digamos, tratar y combatir al cáncer, para destruir por radiación esas células cancerosas. Esta fuente cesio-137 es en manos de personas neófitas, manipularla puede llegar a producir alguna consecuencia grave o no. Bueno, el tema es que ahí nosotros, como usted bien decía en el artículo, se había hecho la difusión, nosotros quisimos llevar, primero que nada, poner una voz diciendo cuáles son los problemas que acontecen en la provincia de Buenos Aires y el resto del país con sustancias químicas. Pero por otro lado también traer tranquilidad, porque si uno compara esta fuente con la que fue la de Goiânia en 1986-87 en Brasil, evidentemente son casos diametralmente opuestos, porque en este caso la fuente tiene muy poca actividad, y lo que fue de Goiânia, que era un material inserto en un cabezal de radioterapia olvidado en una clínica, estábamos hablando de diferencias de millones de veces de actividad. Entonces, también el producto había sido roto y se liberó siendo soluble en agua. Y para que en el imaginario de cada uno tengamos en cuenta, esa sal de Goiânia es semejante, o era semejante, a la sal de mesa, extremada hasta el aspecto físico, y muy soluble en agua, y en una zona entonces donde se abrió el material hubo una gran dispersión del mismo. En este caso, por lo que tengo entendido,
la naturaleza del producto es un gel y está dentro de una cápsula metálica. Entonces, si ese material no se abre, no va a haber ningún problema. El tema es que si se abre, puede haber algún tipo de contaminación, pero no a la magnitud de lo que era Goiânia, o sea, para llevar tranquilidad a la gente. Entonces, si uno encuentra algún objeto metálico en la calle y sospecha de que puede ser la fuente radiactiva, evidentemente mantener distancia y llamar enseguida a los servicios de seguridad para que intervengan, bueno, y después llamará a la autoridad regulatoria para que con un detector midan si es una fuente radiactiva o un material radiactivo. Entonces esas serían un poco las implicancias. Y si uno la tiene, el que la robó o el que la sustrajo, la tiene en el bolsillo, por ejemplo, permanentemente, evidentemente al contacto con la piel puede generar un problema de quemadura y eso porque, bueno, las fuentes tienen esa propiedad dependiendo de la dosis que tenga, entonces habría que analizar si esta fuente tiene esa propiedad. Pero desde el punto de vista de la dispersión y asimilarlo a un tema de Goiânia está muy lejano de ser así. Doctor, buen día. Carlos Márquez lo saluda. Carlos, buen día. Bien, muy concreto lo que le pensaba preguntar. La primera cuestión está vinculado si este tipo de productos tan específicos y absolutamente desconocidos para la población tienen un valor de mercado que pueda llevar a que esto haya sido sustraído porque hay un mercado paralelo de estas cosas en algún lugar. La segunda, ¿cómo están de relajados o deficientes los controles que se supone el Estado tiene sobre todo este tipo de sustancias? Sí, yo creo que más que nada el tema de que pueda tener un valor en el mercado, desconozco, pero de lo que me lleva el sentido común es que no, porque básicamente con un material de este tipo no se puede hacer nada más que calibrar una fuente, y si no tenerlo de adorno en algún lugar, como para decir tengo un material radiactivo para el que lo robó, el cual no tiene ningún sentido, pues se está exponiendo inútilmente a recibir una dosis que a lo largo del tiempo le va a producir un perjuicio en la salud. Entonces, me parece que un mercado paralelo no tiene sentido de existencia, por lo menos con este tipo de sustancias o de materiales. Y respecto a la función del Estado, bueno, yo he desarrollado algunas tareas en lo que era la Comisión de Energía Atómica y después pasó a ser Autoridad Regulatoria Nuclear. Es una institución que tiene los mecanismos bien aceitados. Ahí me llama mucho la atención, porque generalmente cuando un profesional, un técnico, tiene habilitación para utilizar una fuente radiactiva, hay una característica biunívoca de la fuente con el material, con el lugar de uso y con quién está a cargo de la responsabilidad de esa fuente. Entonces, si tenemos una persona que es responsable de esa fuente, no puede acceder a otra que no sea esa. Evidentemente ahí hay una situación también de investigación policial, porque bueno, la sustracción implica un acto delictivo. Se averiguará cuáles fueron los bemoles que llevaron a esta situación. No es sencilla, yo no sé si en el lugar tenían cámaras y la autoridad generalmente, al ser tan precisa, ya tiene protocolos bastante fehacientes, y yo creo que el rol del Estado está delegado en lo que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la que tiene injerencia en todo este tipo de situaciones, pérdida de fuentes, situaciones de exposición de público a radiaciones ionizantes, cuando hay fuentes que extraer de un equipo que ya está fuera de servicio y hay que retirar la fuente para que no sea un lugar de exposición y que no pase lo que pasó en Goiânia, ¿no? Eso es lo que le puedo comentar. Sí, me surge algo a partir de lo que dice, pero para amplificar un poco la información, ¿qué cantidad de productos, de sustancias con estas características en general ustedes reconocen como profesionales están en el sistema de salud o están en el sistema industrial o están en el sistema que fuere, que requieren este nivel de controles tan estrictos y precisos? Lo que pasa es que no solo tiene aplicación médica la radiación ionizante, yo la puedo utilizar para combatir un tumor, para medir volumen sanguíneo, para hacer un tratamiento y determinar, por ejemplo, qué puntos calientes tiene un órgano respecto de un cáncer, por ejemplo. O sea, tiene muchas aplicaciones médicas, tiene aplicaciones industriales como es esterilización
de moscas macho para que cuando se produzca el apareamiento disminuya la población de moscas que pueden nacer, y también tiene aplicaciones industriales como para medir espesores, por ejemplo, de hojalata, y dar siempre un espesor constante en la terminación del producto. Así que tiene varias aplicaciones, se puede también utilizar para medir niveles de líquidos, se puede utilizar como sensores de distintos tipos, o sea, para rayos, tiene un montón de aplicaciones y todas tienen que al tener una fuente hay un responsable, entonces siempre se maneja de la misma forma. Eso es lo que le puedo señalar. Sí. Le hago la última pregunta, doctor, y le agradecemos su disponibilidad para hoy. No, por favor. No sé si la voy a elaborar bien porque no conozco del tema, pero este isótopo, ¿no?, radioactivo, como es el cesio 137, ¿cómo se elabora? El proceso de elaboración es muy complejo. ¿Dónde se hace? ¿Cómo es este proceso? En realidad, bueno, sí, hay que ver, del tema de la obtención, si yo tengo generalmente la fabricación de productos radiactivos se puede obtener, por ejemplo, en un reactor nuclear. Entonces yo puedo exponer un material que bombardeándolo con neutrones u otras partículas, puedo generar un material nuevo. Y si no, donde tengo una mezcla de productos, por ejemplo, de fisión, sí, yo podría extraer ahí los distintos isótopos que se formaron durante la fisión nuclear, por ejemplo, donde se aplica neutrones para obtener energía térmica a través de un reactor nuclear. Entonces, de esos productos, yo puedo hacer una extracción y una separación de átomos y de distintos isótopos, y de ahí puedo recuperarlo. Pero, digamos, tenemos varias alternativas, entiendo, pero generalmente son siempre actividades de tipo industrial, claro, y per se no vamos a encontrar el material, hay que hacer un proceso industrial, claro, para generarlo. ¿Y eso se hace en Argentina? Sí, claro. Sí. Realmente del cesio 137 desconozco si se hace en el país. Entendería que sí, pero quizá para una mayor obtención de información en ese sentido, contactar a la autoridad regulatoria, claro, nuclear, que ahí le van a contestar, claro, con mayor precisión. Bueno, doctor Carlos Colangelo, presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires, le agradecemos la comunicación de hoy. No, por favor, el agradecido soy yo y quedo atento a lo que necesiten, siempre con temas que sensibilicen a la población para el cuidado del medio ambiente y la salud pública en general. Estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, buen fin de semana. Y gracias igualmente a ustedes, que sigan muy bien.